Imaginen por un segundo esta escena. Y a ver, estoy seguro de que a muchos de quienes nos escuchan les va a resultar incómodamente familiar. A ver, cuéntanos. Suena la alarma. A la misma hora de siempre, obviamente. El cuerpo se levanta, pero digamos casi por inercia, ¿no? Claro, en automático total. Exacto. O sea, la rutina de la mañana se ejecuta en un orden impecable, súper predecible. Te levantas, te lavas los dientes, el café. El trayecto al trabajo, o a las obligaciones que sean, transcurre sin que la mente registre absolutamente nada del paisaje. Llegas y ni siquiera sabes cómo llegaste, sí. Tal cual. Y luego empiezan las conversaciones del día, que son siempre las mismas. Las mismas quejas sobre la economía, los mismos comentarios de que no hay tiempo para nada, ese cansancio crónico del que todos hablan. Como si todo el mundo estuviera leyendo el mismo guión. Eso. Parece un guión impreso hace años. Y de repente, justo en medio de toda esa repetición perfectamente coreografiada, te da una punzada en el estómago. Uf, sí. Esa disonancia cognitiva. Una disonancia brutal. Es una sensación innegable de que el entorno completo es falso, de que la vida cotidiana es un decorado de cartón que montaron ahí nada más para mantener a los actores ocupados. Bienvenidos a The Matrix Live, un espacio creado por Diego Arroño y ejecutado por inteligencia artificial. Me encanta cómo abriste hoy, porque esta sensación es clave. Gracias. Y es que hoy no estamos aquí para reseñar películas de ciencia ficción de los 90, sino para desarmar la arquitectura de nuestra realidad contemporánea. Y esa punzada en el estómago de la que hablas, esa incomodidad existencial que describen tantos pensadores hoy en día, es precisamente la piedra angular de nuestra inmersión de hoy. Totalmente. Para este análisis profundo, vamos a desglosar una tesis verdaderamente disruptiva que publicaron en el portal de Matrix.live. Es un documento fascinante. Sí, y que conste que no es un texto para hacerte sentir mejor. Exacto. No busca ofrecer consuelo, sino claridad técnica. El objetivo de este debate de hoy es entender la premisa central del autor. Y es que la idea de salir de la Matrix ha sido, digamos, secuestrada por esta fantasía escapista. O sea, no se trata de desconectar cables físicos en una nave por ahí bajo tierra. Ni de viajar a otra dimensión con superpoderes, claro. Implica aprender a hackear la infraestructura cognitiva de la realidad actual, para dejar de operar en esto que el texto define como un modo automático perpetuo. Pues vamos a diseccionar ese modo automático porque el artículo es implacable al describir cómo se siente estar atrapado en ese ciclo. Y leyendo los documentos para hoy, la imagen mental que se me dibujaba no era la de un prisionero encadenado a una pared. ¿Ah, no? ¿Qué imagen te vino a la cabeza? Es una analogía mucho más moderna, y te diría que hasta más frustrante. Es como estar frente a una pantalla jugando un videojuego de estos que tienen una dificultad altísima. Uy, sí, sudando frío. Literal. El jugador está absolutamente convencido de que tiene el control. Mueve la palanca direccional con todas sus fuerzas, presiona los botones frenéticamente para esquivar los obstáculos, hace estrategias complejas. Se está dejando la vida en el juego. Se deja la vida. Pero de pronto, baja la mirada por un segundo y nota que el cable del control está desconectado. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Es terrible. El personaje en la pantalla avanza, salta y reacciona de manera totalmente autónoma, siguiendo rutinas que los desarrolladores ya dejaron prerenderizadas. O sea, ¿el esfuerzo del jugador es una ilusión absoluta? Una ilusión total. Y aquí les planteo una duda súper provocadora sobre esto. Cuando uno percibe este nivel de desconexión, esta falta de agencia sobre sus propios movimientos en la vida, ¿estamos viendo simplemente un cuadro de agotamiento mental severo por culpa del estrés moderno? ¿O de verdad esto responde a una arquitectura sistémica diseñada específicamente para anular la voluntad? Esa es la gran pregunta. Y el autor de la fuente traza una línea divisoria tajante frente a eso. Lo que detalla el texto no es un diagnóstico de fatiga crónica ni de depresión clínica. No es ir al médico porque estás muy cansado. Exacto. Esa punzada, esa angustia, es paradójicamente un destello de lucidez pura. A ver, explícame eso. ¿Cómo que lucidez? Es tu mente consciente chocando de frente contra la automatización del cerebro. Fíjate que biológica y socialmente no fuimos diseñados para mantenernos lúcidos todo el tiempo. Sería imposible. Nos volveríamos locos, supongo. Consumiría demasiada energía. La neurociencia nos muestra que operamos gran parte del día bajo lo que se llama la red neuronal por defecto. Es un mecanismo puro de ahorro de energía.
El cerebro ejecuta rutinas sin requerir que pienses conscientemente en ellas. Como cuando manejas a casa y de repente llegas y dices, ¿por dónde me vine, no? Tal cual, el piloto automático. El problema, y aquí es donde el texto redefine por completo el concepto de la Matrix, es preguntarnos quién escribe esas rutinas. Claro, ¿quién programa ese piloto automático? Nos dice que la Matrix no es una inteligencia artificial malvada, dominando el mundo material con robots. Es el entramado de reglas implícitas, condicionamientos culturales, miedos que heredamos y expectativas sociales que se instalan en el cerebro humano desde que somos niños. Es literalmente un sistema operativo, pero basado en que seamos predecibles. Exacto. Y a ver, si la arquitectura de la sociedad fomenta que operemos con este código ajeno, todo para mantenernos predecibles, entonces el individuo pierde por completo su estatus de creador de su propia vida. Pasa a ser un engranaje más. Sí, y el artículo aborda esto con un término que me pareció fascinante. Habla del síndrome del personaje secundario. El famoso NPC, el Non-Playable Character. Ese mismo. Básicamente, pasamos de ser los protagonistas con la capacidad real de alterar la trama a ser los extras de la película. Esos que simplemente reaccionan a si llueve, a si hace sol o a lo que dicen los demás personajes. Y el análisis que hace La Fuente sobre este punto es súper crítico para entender cómo funciona la sumisión moderna. Porque, a ver, si alguien se percibe a sí mismo como un esclavo del sistema, se despoja de toda responsabilidad. Claro, porque dice, pobre de mí, no puedo hacer nada. Exacto. El esclavo solo puede sentarse a esperar que un factor externo, un salvador, venga y lo libere. Sin embargo, el texto sostiene algo muy potente. No hay cadenas literales. No estamos amarrados a nada. No, lo que hay son jugadores que abandonaron los controles a favor de la comodidad de la queja. El personaje secundario dedica todo su ancho de banda mental, toda su energía, a lamentarse por las fluctuaciones económicas. O por la polarización política de turno. Sí, o simplemente por la falta de cortesía en el tráfico. Y al operar así, quejándose y reaccionando, el individuo funciona exactamente igual que un algoritmo rudimentario. A ver, ¿cómo es eso del algoritmo? Es simple. Ocurre el estímulo A en el exterior. Digamos que alguien te cierra en el tráfico. Sí. Y se ejecuta automáticamente la reacción B en tu interior, que es enojarte y gritar. Acción y reacción programada. Es una vida basada puramente en la reacción refleja. No hay ningún espacio para el procesamiento ejecutivo. No decides enojarte, solo te enojas. Bueno, déjame frenarte un segundo en este punto, porque aquí siento que es súper necesario cuestionar la viabilidad práctica de esta filosofía, ¿no? Claro, vamos a ponerlo a prueba. Hagamos de abogado del diablo. Porque suena muy bonito en papel, pero las recesiones económicas, la inflación que se sale de control, un despido masivo en una empresa o hasta una crisis de salud, Son cosas reales. son muy reales. Esos no son constructos mentales. Son eventos con un peso gravitacional inmenso que destruyen planes reales de gente real. Entonces, exigir que alguien simplemente no reaccione ante el impacto de perder su empleo o enfrentar la bancarrota suena peligrosamente cercano a la desconexión total de la realidad. Suena a positividad tóxica, sí. Exacto. Positivismo tóxico. ¿Cómo se supone que un individuo evite reaccionar ante estímulos externos que están amenazando su supervivencia más básica? Es un punto súper válido. Pero fíjate que el documento fuente no sugiere en ningún momento caer en la negación de la realidad material. Negar que la inflación erosiona tu poder adquisitivo sería delirante. O sea, estarías loco. Estarías viviendo debajo de una piedra. Tal cual. La clave aquí, y lo que plantea el autor, radica en desvincular el evento externo de la respuesta interna obligatoria. O sea, romper el algoritmo A y B que mencionabas. Exactamente. Frente a una crisis real, el cerebro humano en este modo automático no evalúa soluciones. Simplemente acude a su base de datos y ejecuta la respuesta que ya está predeterminada por su cultura. Podríamos compararlo con el algoritmo de autocompletado de un motor de búsqueda. Ah, como el texto predictivo del celular. Así es. Imagina que tecleas la palabra crisis en el buscador de tu mente. El algoritmo cultural autocompleta inmediatamente con palabras como pánico, escasez, parálisis y, por supuesto, búsqueda de culpables. Claro. El gobierno tiene la culpa, el jefe tiene la culpa. Ese es el código instalado. Lo que la fuente nos advierte es que el evento externo es solo el detonante. Pero
El sufrimiento prolongado, la inacción, la desesperación, eso es el autocompletado en acción. ¡Wow! Eso es muy profundo. Despertar de la Matrix no es evitar que la crisis económica ocurra, ni fingir que no te duele perder el trabajo. Despertar significa tener la presencia mental para ver la sugerencia de ese texto predictivo, presionar la tecla de borrar y escribir manualmente una respuesta diferente. Tomar el control del teclado. Exacto. Requiere sobreescribir la heurística del miedo por una de adaptación estratégica. Me encanta, me encanta. Sabes, esa analogía del autocompletado me aclara enormemente la mecánica de todo esto que estamos discutiendo. Y fíjate que esto me recuerda mucho a la analogía del termómetro versus el termostato. A ver, cuéntame esa. Sí, o sea, el termómetro, que sería el personaje secundario en este contexto, solo reacciona, solo refleja la temperatura de la habitación. Si la economía va mal y hace frío, el termómetro baja. Si hay buenas noticias y hace calor, sube. Solo mide lo que pasa afuera. Exacto. Pero el termostato, que sería el jugador consciente que ya agarró los controles, ese decide y cambia la temperatura. Si el ambiente externo está frío, el termostato enciende la calefacción y altera su entorno. Es buenísima la comparación y conecta perfecto con la advertencia de la fuente. Porque despertar no significa irse a vivir a una cueva en la montaña para aislarse de los problemas del mundo. Claro, huir no es hackear el sistema. Significa entender que si no sabes usar los controles, el juego te va a jugar a ti. Y esto nos lleva directamente al concepto más críptico y diría yo que el más provocador que lanza el autor en el documento. Hay una afirmación que parece desafiar las leyes de la física. Y cito textualmente. Dice, la realidad es blanda. Esa frase es un golpe en la mesa. Sí, porque la primera reacción al leer esto es un escepticismo puro. Desde que nacemos, la experiencia nos enseña empíricamente que la realidad es sólida, es inflexible, es súper rígida. Es un muro de concreto. Es un muro de hormigón contra el que nuestros planes se estrellan constantemente. Así que necesitamos abrir el capote de esta afirmación. ¿Bajo qué mecanismo lógico, neurobiológico o conceptual se puede sostener que la realidad es blanda? Bueno, para que esa afirmación deje de sonar a poesía motivacional barata y se entienda como una declaración técnica y real, debemos observar cómo el cerebro humano procesa el entorno. A ver, vamos a la ciencia. Físicamente, el universo nos bombardea con millones de bits de información sensorial por segundo, todo el tiempo. El cerebro, para no colapsar y fundirse, utiliza una red de neuronas en el tallo cerebral que se conoce como el sistema activador reticular ascendente. El famoso SARA. Exacto. Y su función es filtrar brutalmente esa información. Deja pasar a la mente consciente solo aquellos datos que coinciden con nuestras creencias preexistentes o con nuestros parámetros de supervivencia. O sea que la realidad física puede ser súper dura, pero nuestra interfaz de usuario con esa realidad es completamente maleable. Así es. O sea, estamos navegando por el mundo con unas orejeras cognitivas, como los caballos, que solo nos permiten ver lo que valida el código que ya tenemos adentro. En efecto, y el texto expone esto con un ejemplo muy claro sobre los patrones de conflicto que a todos nos ha pasado. Si el código interno de una persona dicta que el mundo es un lugar hostil, que todos intentan aprovecharse de ella, su sistema activador reticular filtrará la realidad para destacar puras agresiones, desaires y amenazas. E ignora las cosas buenas. Ignora por completo las oportunidades de colaboración o la gente amable. Entonces, si esa persona recibe un insulto en la calle y reacciona de forma primaria, digamos, devolviendo la agresión como un mono, está validando y endureciendo esa realidad hostil. Le está dando la razón a su propio filtro. Exacto. Pero si en ese microsegundo entre el estímulo y la respuesta el individuo suspende el autocompletado, respira y elige no reaccionar, ocurre algo profundo. Al negarle la energía emocional a ese estímulo, la dinámica del evento colapsa. El programa se rompe por completo. El programa se rompe. Y ese es el punto de inflexión donde la dureza del entorno comienza a ceder, ¿no? Y si llevamos este principio más allá de una simple pelea en la calle y lo aplicamos a estructuras vitales, el artículo menciona cómo las limitaciones económicas o incluso este agotamiento crónico del que hablábamos a menudo son sostenidos por este mismo mecanismo de validación. Se retroalimentan solos. Claro, si el mandato interno de alguien es que la vida adulta es sinónimo de sufrimiento y escasez, porque así es la vida,
El cerebro literalmente se vuelve ciego frente a las rutas de escape o los modelos de vida alternativos. Se estrellan contra paredes que, en realidad, son proyecciones de su propio software limitante. Y por eso el autor dice que la realidad es blanda. Por lo tanto, afirmar que la realidad es blanda significa que el entorno reacciona y se reorganiza en torno a los comandos que ejecutamos desde adentro. Y ese es el corazón del paradigma que plantea el artículo. Revela que históricamente como humanidad hemos estado empujando la puerta equivocada todo el tiempo. Empujando en vez de jalar, sí. Invertimos una cantidad absurda de energía intentando cambiar el exterior, buscando el trabajo perfecto, la ciudad ideal, la pareja óptima, las circunstancias perfectas. Pero la fuente nos dice que el interruptor maestro está en la arquitectura de nuestra propia percepción. El interruptor está adentro. Al alterar los filtros de creencias, la Matrix abandona su función de prisión de máxima seguridad y de repente se revela como un entorno de desarrollo, un campo de pruebas donde las reglas no son sentencias de por vida, sino variables que puedes manipular. Ahora, el problema con llegar a esta enorme epifanía, con darse cuenta de que uno tiene el acceso al interruptor maestro, es que la motivación abstracta, esa emoción de descubrirlo, tiene una fecha de caducidad muy corta. Sí, te dura 2 días la emoción. Totalmente. Porque comprender que existe un panel de control oculto en la psique no te otorga automáticamente las habilidades técnicas para operarlo. Es el equivalente a, digamos, descubrir que llevas una supercomputadora cuántica en el cráneo, pero sigues intentando hacerla funcionar a base de golpes porque nadie te entregó el manual del usuario. Como pegarle a la tele vieja para que funcione. Tal cual. Entonces, ¿cómo se pasa de esta comprensión teórica tan bonita a la reescritura real del código? Bueno, esa brecha entre la teoría y la ejecución práctica es el problema central que el autor aborda en la conclusión del documento. Hemos estado operando nuestro hardware mental por puro ensayo y error, Dando palos de ciego. heredando pasivamente los hábitos operativos de generaciones pasadas, de nuestros abuelos que no entendían la plasticidad del cerebro. Para resolver esto, el texto no te ofrece un manifiesto filosófico más para que reflexiones y ya. No es otro libro de motivación. Para nada. Introduce una herramienta específica y rigurosa que es el producto de años dedicados a decodificar este sistema operativo humano. Hace referencia a un protocolo muy claro llamado las 7 leyes universales de la creación. Y el posicionamiento de este texto dentro del artículo es súper digno de análisis, porque, como decíamos, no se presenta como literatura de autoayuda para sentirse optimista frente a la adversidad. No es piensa positivo y todo saldrá bien. El autor lo estructura casi como un repositorio de código abierto para desarrolladores. Lo define como el manual de instrucciones definitivo para adquirir lo que él llama, y esto me encantó, privilegios de administrador con acceso total a la existencia. Acceso root, como le dicen en informática. Exacto. Es pasar de ser un usuario restringido, que solo puede usar las aplicaciones que otros le instalaron, a tener el acceso root, la capacidad real de modificar el código fuente de cómo interactuamos con el tejido de la realidad. Y fíjate que este concepto de administrador con acceso total requiere desmitificar un poco esa noción mística de la creación de la realidad. Las leyes que menciona el autor operan bajo la premisa de que los fenómenos psicológicos y existenciales responden a leyes de causa y efecto. Leyes tan implacables como la gravedad. O como la termodinámica, exacto. Por ejemplo, en el contexto de reprogramar tus circuitos básicos, una de estas leyes invariablemente abordaría el principio del mentalismo o la correspondencia. Que la mente es primero. La idea de que la arquitectura del pensamiento siempre antecede a la manifestación física. Si un individuo ignora estas leyes, vive en la posición del efecto y se la pasa sufriendo el mundo. Recibiendo los golpes. Pero si comprende la sintaxis de estas leyes y las aplica, se traslada a la posición de la causa. Empieza a auditar sus propios procesos cognitivos. Puede identificar, este es el código defectuoso que me genera escasez o conflicto, y lo sobrescribe utilizando repetición, enfoque y resonancia emocional para forjar nuevas vías neuronales. Es que es un enfoque metodológico impecable. Te saca de la butaca de espectador pasivo, donde estás sufriendo la película de tu propia vida y llorando con el drama, y te pone directamente en la silla del director, con el guión técnico en la mano, decidiendo dónde poner la cámara y cómo iluminar la escena. Eres el dueño del set.
Y ahí, el entorno impredecible, los vaivenes de la economía, el ruido ensordecedor del mundo exterior pierden su carácter amenazante. Ya no son fuerzas destructivas que te van a aplastar, simplemente son los elementos del tablero. Y si se dominan las mecánicas del juego a través de estas 7 leyes, uno deja de ser jugado por la Matrix y comienza a utilizar su infraestructura a voluntad. Es una reestructuración completa de la identidad, literal. Significa abandonar de manera definitiva la heurística de la víctima, que, seamos sinceros, es muy cómoda porque te exime de culpa. Es riquísimo ser la víctima, nadie te exige nada. Claro, pero es extremadamente limitante. Al asumir la agencia total sobre tus filtros perceptivos y tus reacciones, desconectas literalmente la fuente de alimentación del sistema que te oprimía. La Matrix moderna se sostiene gracias a ese gasto energético que hacemos al reaccionar a sus provocaciones. Se alimenta de nuestro enojo y nuestra queja. Exacto. Entonces, al elegir la inacción inteligente frente a un estímulo diseñado para alterar tu paz, el programa externo de repente se vuelve irrelevante, pierde su poder. Ha sido un recorrido intelectual sumamente denso y expansivo el de hoy. Hemos desarmado juntos la ilusión del control con el control desconectado del videojuego, entendimos el autocompletado de nuestra ansiedad, revelamos por qué el tejido de la realidad cede ante un nuevo código interno y encontramos por fin dónde reside ese acceso de administrador. Y el manual para usarlo, que es lo más importante. Sí. Pero antes de concluir este análisis de hoy, queremos dejar un último pensamiento provocador flotando en el aire. Una variable para que quienes nos escuchan resuelvan esta ecuación por su propia cuenta allá en casa. A ver, lánzala. Si partimos del hecho irrefutable que exploramos hoy, de que la realidad es maleable y nuestra experiencia está dictada por las rutinas que corren en nuestro subconsciente, piensen en esto. ¿Cuál es el primer programa, esa creencia limitante o reacción refleja, que van a identificar y desinstalar deliberadamente de su disco duro mental esta misma noche antes de dormir? Hay que observar ese código defectuoso, aislarlo y borrarlo sin piedad. Esa es la tarea para hoy. Así es. Y escuchen muy bien esto. Si quieres retomar el control de tu vida y dominar las reglas de la Matrix, este libro es lo que buscas. Entra ahora mismo en www.themetrix.live código. Y para que no quede ningún margen de error en la navegación, lo voy a deletrear paso por paso. www.themetrix.live/código. Excelente. Ha sido un privilegio facilitar esta inmersión profunda con ustedes. Y la advertencia final sigue súper vigente. Nunca hay que asumir que la arquitectura del sistema es inamovible, simplemente porque la mayoría ha decidido creer que lo es. El código siempre se puede reescribir. Hasta nuestro próximo encuentro. Mantengan la curiosidad intacta, cuestionen todos los guiones que la sociedad les intenta instalar y no aparten nunca la mirada de las grietas del sistema. Nos encontramos en el próximo análisis profundo.